Si te digo que hay una actividad que mejora tu corazón, reduce tu estrés, te ayuda a vivir más, refuerza tu sistema inmune, mejora tu cerebro, no cuesta dinero, no necesitas gimnasio, no te lesiona y podés empezar hoy mismo, pensarás que te estoy vendiendo humo, pero no, no lo es. De hecho, es probablemente el ejercicio más infravalorado del planeta. Tan infravalorado que mucha gente lo descarta por una simple razón. No es actividad física de verdad. Y ahí está el error. Hoy te voy a demostrar por qué caminar y en general el ejercicio de bajo impacto puede ser mucho más poderoso de lo que crees. Y no solo para personas mayores, y no solo para principiantes, también para gente que entrena, que corre, que va al gimnasio y que aún así lo está haciendo mal. Vamos a ver hoy acá 10 efectos de caminar. Probablemente algunos de ellos no los conozcas y quédate hasta el final porque el último beneficio no es solo para vos, sino también para el mundo en donde vivís. Y créeme que casi nadie lo tiene en cuenta. Empezamos la cuenta regresiva con el número 10. Caminar es cardio. Sí, cardio de verdad. Como ves, empezamos rompiendo un mito. Caminar sí es ejercicio cardiovascular. No es correr, no es HIIT, no es CrossFit, pero eso no significa que no funcione. Caminar eleva tu frecuencia cardíaca, mejora la circulación sanguínea y fortalece el corazón. Y lo hace con una ventaja brutal, sin castigar a tus articulaciones. Si tu objetivo es perder peso, mejorar tu salud o simplemente empezar a moverte, caminar es una puerta de entrada perfecta. Empezás despacio, dejas que tu cuerpo se adapte y poco a poco aumentas el ritmo. Te doy un truco muy sencillo. Intenta recorrer 1 kilómetro un poco más rápido cada semana. El ritmo medio suele ser de 10 a 12 minutos por kilómetro, pero no te obsesiones con ese número. Observate. Cuando aceleras el paso, entras en zona aeróbica y si alternás tramos más rápidos con tramos más lentos, estás haciendo un entrenamiento por intervalos, uno de los métodos más eficaces para mejorar la capacidad cardiovascular y quemar más calorías. Y todo esto simplemente caminando. Efecto número 9, fortalece las piernas y mucho más de lo que crees. Mucha gente piensa que caminar solo sirve para las piernas y aún así se quedan cortos. Cuando caminas, activas cuádriceps, glúteos, pantorrillas y tobillos, pero además tu cuerpo trabaja como un sistema completo y si añadís inclinación, el efecto se multiplica. Caminar cuesta arriba o si lo haces en una cinta trotadora, en una banda, poniéndole 3 grados de inclinación o más, activás especialmente tus glúteos. Y aquí viene algo muy interesante. Tu espalda también trabaja porque es la que mantiene el torso erguido y estabiliza la pelvis. Y además, también trabajas consistentemente tu abdomen, llevando tu ombligo hacia adentro. Estás entrenando tu core, tu núcleo. Y sí, caminar, como ves, no es pasear y nada más. Caminar bien hecho también es un entrenamiento funcional completo. Efecto número 8. Refuerza tu sistema inmune. Después de todo lo que vivimos en los últimos años, creo que esto ya no hace falta explicarlo mucho. La salud es lo primero. Y caminar de forma regular refuerza nuestro sistema inmunológico. Hay estudios que demuestran que las personas que caminan 20 minutos al día, al menos 5 días a la semana, pasan muchos menos días enfermas que quienes no se mueven o hacen ejercicios solamente de forma ocasional. ¿Y por qué? Porque el ejercicio moderado mejora la respuesta inmunitaria, ayuda al cuerpo a recuperarse antes y evita el desgaste que producen los entrenamientos excesivamente intensos. Es decir, más no siempre es mejor. Mejor es mejor. Y caminar es uno de los estímulos más inteligentes que podés darle a tu cuerpo. Número 7. Es perfecto para crear hábitos y cumplir objetivos. Y aquí viene una parte brutal. Caminar es uno de los mejores ejercicios para crear hábitos porque no genera rechazo mental. No necesitas motivación épica
No necesitas ropa especial, no necesitas gimnasio, solo necesitas decidirlo. Pero ojo, que no basta con decir voy a caminar más, eso no sirve. Los objetivos funcionan cuando son claros, específicos, medibles, realistas y con un plazo. Por ejemplo, voy a caminar 10 minutos al volver del trabajo, más adelante voy a llevarlo a 15 minutos, luego a 20, luego a 30. Y cuando menos te das cuenta, el hábito ya está creado. Desde ahí podés subir escalones, más tiempo, más pasos, más ritmo o incluso, ¿por qué no?, empezar a correr, paso a paso, literalmente. Número 6. Te hace sentir bien y no es sugestión. Caminar mejora el estado de ánimo y no porque sí. Está comprobado que caminar reduce los niveles de cortisol y adrenalina en nuestro cuerpo, que son las hormonas del estrés, y al mismo tiempo estimula la liberación de endorfinas y mejora la circulación sanguínea en el cerebro. Además, actúa directamente sobre el sistema que regula cómo gestionas el estrés, las emociones y hasta la digestión. Por eso, después de una caminata te sentís mucho mejor, más tranquilo, más claro mentalmente. Y esto no es algo espiritual o New Age, es fisiología pura. Número 5. Mejora tu concentración y tu memoria. Y aquí pasa algo muy interesante. Caminar al aire libre no es lo mismo que caminar en una cinta mirando una pared. La naturaleza estimula nuestro cerebro de una forma diferente. Colores, sonidos, profundidad, movimiento. Todo eso ayuda a restaurar nuestra atención. De hecho, hay estudios que demuestran que caminar en entornos naturales mejora la memoria y la capacidad de concentración hasta en un 20%. Así que si estás saturado de pantallas, redes y ruido mental, no necesitas otro café. Necesitas salir a caminar. Número 4. Es una de las mejores cosas que podés hacer por tu corazón. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo las principales causas de muerte en el mundo. Y aquí va un dato clave. 20 minutos diarios de ejercicio moderado como caminar pueden marcar una diferencia enorme. Caminar a buen ritmo reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora la presión arterial y fortalece al corazón con el paso del tiempo. Y no hace falta matarse entrenando, hace falta constancia. Beneficio número 3. Puede alargar tu vida. Y este punto también es brutal. Las personas activas viven más que las personas sedentarias y no hace falta correr maratones. Incluso 10 minutos más al día de caminata pueden reducir significativamente el riesgo de muerte prematura. Y sí, caminando despacio también cuenta. No es solamente la intensidad, es la regularidad. Y esto es especialmente importante para las personas mayores con problemas de articulaciones. Efecto número 2. Mejora el equilibrio y la coordinación. Como te dije antes, caminar también fortalece a los músculos que mantienen nuestro equilibrio. Y esto es clave para prevenir caídas, especialmente con el paso de la edad. Podés incluso añadir ejercicios muy simples a tus caminatas, como por ejemplo, caminar en línea recta, con talón a punta, alternar apoyos. Todo suma y todo se puede hacer simplemente caminando. Y efecto número 1, lo prometido, cuando caminás también cuidás al planeta. Sí, el punto que casi nadie menciona. Cada vez que elegís caminar, en lugar de ir en automóvil o en transporte motor hacia un punto en trayectos cortos, reducís emisiones, reducís ruido, reducís contaminación, reducís consumo innecesario. Caminar, entonces, ves que no es solamente bueno para vos, es bueno para todos. Así que la próxima vez que pienses que caminar no es suficiente, recordá esto, no es poco, es inteligente. Empezá hoy, salí a caminar un poco más y dejá que el hábito haga el resto. Si este video te gustó, te pido por favor que le dejes tu me gusta, que lo compartas con otra gente a la que también le pueda servir. Y también te voy a pedir que dejes un comentario aquí debajo. Si ese comentario empieza con la palabra caminar, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video del canal, para que falta poco, pero mientras esperamos a eso, te dejo acá otro para que veas ahora mismo.
Si este te interesó, seguramente este otro también. Pasá, míralo y ahí me contás. Abrazo de Finisher para todos.